Qué bueno que estemos juntos con alegría el día de hoy, el servicio del Señor. Gracias a Dios que veo caras nuevas, si es por primera vez, bienvenidos también. Qué emoción. Bueno, me encanta esta canción. No debemos estar más alegres. Jesús resucitó. Amén. Y está vivo en nosotros. Si no nos podemos sentir derrotados. Jamás, porque el Señor está en nosotros. Amén. Y aquí me dice, a veces uno se siente cansado en la semana y del trabajo, el trajín, todo, no quiero ir hoy a la iglesia. No, aquí nos quita el cansancio, aquí nos sentimos más alegres. Vamos, por eso que hice la canción, cero derrota, cero cansancio, y el Señor nos lo pide, entrégame todo a mí, porque Él te lo va a quitar. Él te va a quitar cansancio, angustia, todo. Y aquí lo dice Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lleva a mí mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tan bello, ¿verdad? El Señor nos dice, dame todo a mí, y yo te dejaré mejor, vas a descansar todo. Entonces vamos a seguir confiando en nuestro Señor. Vamos a orar para que el pastor, el Señor hable por el pastor y escuchemos la palabra. Amén. Gracias, Señor, gracias por este día, gracias por cada uno de mis hermanos que están acá, Señor. Ayúdalos siempre, Señor Jesús. Dale ligera carga, Señor. Dale todo, Señor. Confiamos en ti, Señor. Gracias porque tú eres fiel, porque nos amas, porque eres misericordioso, Señor Jesús. Gracias por tu santa palabra, Señor. También te pido por el hermano que va a dar la palabra, Señor. Sé tú que hablas por él, Señor Jesús. Gracias por todo lo que nos ha dado, Señor Jesús. Amén. Amén. Esto cambia todo, vamos a ver. Buenos días. Conozco a la mayoría, pero no a todos. Me llamo Brad, como Brad Pitt. Pontius, como Poncio Pilatos. Entonces así me pueden recordar. Pueden escoger cuál quiere, el Brad Pitt o el Pilatos. Eso, Brad Pitt, espero. Soy pastor de la iglesia. Aquí estoy cumpliendo como el año 22 de estar aquí. Soy el pastor de alcance o misiones, entonces todo lo que pasa en la comunidad, fuera de la iglesia, a través de la iglesia, es mi cargo también. Tenemos como 40 socios, se llama pero misiones, alrededor del mundo, y yo superviso esa relación, entonces viajo mucho. Y por eso no estoy muchas veces, pero tengo la oportunidad de ver muchas partes donde viven la mayoría musulmanes, la mayoría budistas, la mayoría hindúes. Y también en Europa es como post-Christian, se dice. Entonces hay muchas basílicas y catedrales, son museos ahora, y no tanto porque no hay mucha atención hacia la religión o la fe. Entonces, he aprendido mucho de observando. Acabamos de ir a España, después a Portugal y después a Marruecos. Culturas, España, Portugal, muy similar, cristiano, pero Marruecos totalmente musulmán.
muy interesante estar allá durante Ramadán, que es el mes de ayuno. No se puede comer en público durante el día, o se pone en la cárcel. Es algo muy rígido y es un mandato del Estado ser musulmán y seguir. Aún les da a las familias una lista de nombres musulmanes que uno tiene que usar para nombrar a los bebés. No hay la libertad que tenemos especialmente para escoger la fe que uno quiere seguir. Es muy rígido. Entonces, estoy todavía en PTSD, como el choque de esta experiencia. Estoy todavía tratando de entender y el mensaje de hoy, eso me ha ayudado en procesarlo un poco. Entonces voy a procesarlo con ustedes un poquito, ¿ok? Creo que donde hemos ido y yo entro a los templos, yo entro a donde puedo, a las casas de fe de otras fes. Para mí no es ninguna amenaza entrar y observar cómo expresan fe en diferentes religiones. Y he visto cosas muy curiosas y siempre entro no para juzgar, sino para tratar de entender cómo piensa la gente, cómo se expresa la fe y qué partes de la fe que son gente inteligente. Pero si alguien está dando a una piedra grande un plato de frutas para pedir la bendición de uno de los dioses de los hindúes, quiero entender cómo puede creer eso, por qué creen eso. Son hechos en la imagen de Dios como nosotros, pero tienen otra manera de pensar. Y tengo una conclusión que no he leído, estudiado nada de eso, pero para mí parece que hay dos elementos que cada ser humano está buscando o tratando de entender. La misterio de la vida. Hay mucho en la vida que no podemos definir, entender, porque es místico, fuera de nuestro entendimiento. Como hay un lugar donde vamos después de la vida. Como las cuestiones, las preguntas más profundas, creo yo, y siempre hay estamos buscando a Dios, o a dioses, o a poderes, o a principios para entender las partes de la vida que no entendemos. Es como cambiar el místico en algo tangible. Entonces, por eso tenemos templos, tenemos imágenes, tenemos dioses, y digo, la humanidad en general. Y desde el principio, eso ha existido. Tal vez la ciencia es el Dios, o el conocimiento es el Dios, pero hay también otro principio, otro elemento de la vida para ser seres humanos. Todos tenemos fe. Todos tenemos algo desde dentro que nos empuje a crear en algo más grande que nosotros, o algo en que podemos poner nuestra fe, nuestra confianza. Otra vez puede ser en la religión, una religión tradicional, puede ser en Dios, puede ser en una persona, en Pastor Sergio, por ejemplo, tal vez, no. o en el Papa, o en el presidente, espero que no. Pero hay muchos lugares donde ponemos la fe, pero tenemos fe, todos tenemos fe. Es algo que nos distingue como seres humanos. En que ponemos la fe determina mucho de
cómo somos y quiénes somos. Entonces, hay personas aún que ponen más su fe en el estilo de alabanza que en la palabra, o tal vez, este es algo complicado, pero eso es lo que he notado. Creo que en el sabático, donde viajamos, vimos personas preparándose para la Semana Santa en Sevilla. En Sevilla, todas las imágenes que están en la iglesia están ya puliendo y alistando para las procesiones. Ya pasaron, pero vimos en las iglesias, me gusta mucho ir a catedrales, basílicas y todo. Vimos a personas con la imagen de la Virgen allá, bien lista para la procesión, yendo allá con sus bebés, presentando las bebés a esa imagen. Y pienso, no quiero juzgar negativamente a nadie, pero ¿qué anda atrás de esta onda que no capto? No entiendo exactamente. Pero no lo vimos solo en un lugar, pero en muchos lugares. Y también después fuimos a Marruecos para ver musulmanes en templos, pero gigantes. Y como saben, 5 veces al día. Paran todo, tienen sus carpetas allá, sus alfombras, y dan atención, oran a Alá. Y también no comen, ni beben todo el día para mostrar su honor, su enfoque más a su religión. Y veo eso, pienso, wow, no podría hacer eso yo. Amo a Dios y ayuno de vez en cuando y por buena razón, pero un mes completo, todos los días sin tomar nada, yo sería muy hangry. Eso es entre hambre y enojado. Hangry en inglés. Todos los días, porque eso sería. Pero hay una devoción, hay una. Entonces, pienso, ¿por qué? Y cómo está pensando y qué parte de la fe se atribuye a todo eso. Entonces, y después leyendo a los versículos de hoy que vamos a ver, entiendo que Jesús vino y toda la religión cristiana, en el centro del cristianismo, Jesús vino para librar a sus seguidores de la carga, de las cadenas, de ritos, de el abuso religioso, de toda la ley que forma como más una obligación hacia Dios, basado tal vez en miedo, porque si no participo en la iglesia los domingos, ¿qué va a pensar Dios de mí? Eso, es como una obligación. Entonces lo hago tal vez por respeto, pero muchas veces más por miedo. Entonces, Jesús vino para librarnos de todo eso. Y leyendo el Nuevo Testamento acerca de la vida de Jesús, por eso lo crucificaron, porque siempre estaba diciendo, está bien comer una semillita de trigo en el Sabbat, en el día de sábado. Sabbat, ¿cómo es? Yes, Sabbat. Sí, ok. Y los judíos, muy estrechos en su forma religiosa, sus ritos, ellos no les gustaron ese como hombre, rabí, enseñando un nivel de libertad contra la ley que no correspondía con ellos y con años de tradición y de más de 600 leyes diferentes que tenían que seguir los buenos judíos. Y después la iglesia aún cambió
no para los judíos, pero también los no judíos, los griegos, y todos tenían diferentes valores y diferentes reglas, pero Jesús siempre en medio dijo, solo ámame, ama a Dios, ama al prójimo, vivir así según mi camino, y van a complacer a Dios y van a vivir una vida llena de bendición y llena de propósito. Es diferente que obedecer las reglas, es seguirme con su corazón a través del poder de amor y de unidad, que es totalmente diferente que seguir el camino, porque si Dios me va a castigar, entonces tengo que... ¿Me entienden? Entonces, la escritura de hoy, la lección de hoy tiene mucho que ver con eso. Hay una referencia especialmente al sexo y prostitutas. Quiero no evitar esto, pero la escritura tiene un sentido aún más amplio y más profundo que eso. Entonces vamos a ver. Pero primero vamos a ver como un resumen del libro de Primero de Corintios, que es el libro que estamos estudiando ahora. Y estamos en una sección acerca de la libertad en Cristo, pero cómo balancear la libertad y no hacer todo lo que nos da la gana, que va contra la santidad de Dios. Entonces, vamos a ver. Primero, eso es de Bible Project, es solo una introducción. ¿Okay? La primera carta de Pablo a los Corintios, escrita a la comunidad de una iglesia que Pablo conocía bastante bien. Corinto era una importante ciudad portuaria en el mundo antiguo y tenía muchos templos para los dioses griegos y romanos. Era un gran centro económico, así que Pablo fue ahí estratégicamente como misionero. Él pasó allí 1 año y medio conociendo a las personas, hablándoles acerca de Jesús, y una gran cantidad de personas se convirtieron en seguidores de Jesús y formaron una comunidad de iglesia. Puedes leer todo acerca de esto en Hechos capítulo 18. Así que después de algún tiempo, Pablo continuó su trabajo iniciando iglesias en otras ciudades y empezó a recibir reportes de que las cosas no iban bien en la iglesia de Corinto. Estaba plagada de toda clase de problemas y por eso escribió esta carta. La carta está dividida en 5 partes principales y un saludo final. Y estas 5 secciones principales corresponden a 5 problemas principales que Pablo está tratando. Así que la carta está compuesta como una colección de ensayos breves sobre diferentes temas, pero estas son las ideas centrales que unen todas las piezas. De manera que esto es lo que él hace en cada sección. Describe el problema y siempre responde a ese problema con alguna parte de la historia del Evangelio, que es la buena nueva acerca de Jesús. Y luego les muestra cómo ellos en realidad no están viviendo conforme a lo que dicen creer. Así que esta carta trata de cómo aprender a pensar sobre cada área de la vida a través de los lentes del Evangelio. De manera que empecemos y veamos cómo lo hace. En los capítulos del 1 al 4, el problema es que existen divisiones en la iglesia. Hay algunos otros maestros que han pasado por la ciudad desde que Pablo se fuera. Un hombre llamado Apolos, luego Pedro, los miembros habían elegido a sus maestros favoritos y se habían convertido en fanáticos alrededor de esos líderes, empezando a hablar mal y a faltarle el respeto a los hermanos que favorecían a otro líder o maestro. Así que la respuesta de Pablo a esto es un poco sarcástica y aguda. Él les dice, ustedes deben estar bromeando. La iglesia no es un concurso de popularidad. La iglesia es la comunidad de personas que están centradas en Jesús. Sus líderes y maestros son simplemente siervos de Jesús. Así que, aunque puedes preferir a un líder más que a otro, no vale la pena que se dividan por ello, y con menos razón que hablen mal los unos de los otros. El centro de la iglesia es Jesús, las buenas nuevas sobre quién es Él y sobre lo que Él ha hecho. En los capítulos del 5 al 7, Pablo trata con un problema relacionado al sexo. Había varias personas acostándose con otros en la iglesia. Un hombre con su madrastra y otros todavía adoraban a los dioses griegos en los templos locales, acostándose con las prostitutas que trabajaban ahí. Y no solo eso, sino que había personas en la iglesia que decían que eso estaba bien.
Ellos decían, hey, somos libres en Cristo, la gracia de Dios no tiene fin, ¿cierto? Entonces no hay problema. Y Pablo dice que sí hay problema. Y con el Evangelio en la mano les muestra qué tan equivocada está esa forma de pensar. Él les dice, recuerden que primero que nada, Jesús murió por sus pecados, incluyendo la ruina de las relaciones rotas causadas por la inmoralidad sexual. Así que, si eres cristiano, la integridad sexual es una de las principales formas en las que respondemos al amor y a la gracia de Jesús. Pablo también les recuerda que así como Jesús fue físicamente levantado de entre los muertos, nuestros cuerpos también lo serán. Lo que esto significa es que si tu cuerpo está siendo redimido por Jesús, tanto ahora como en el futuro, lo que haces con tu cuerpo sí importa, importa mucho, y tu cuerpo no es tuyo para que hagas con él lo que quieras. Pablo está siendo muy claro, ser un seguidor de Jesús involucra no comprometer tu integridad sexual. En los capítulos del 8 al 10, La comida sigue, pero vamos a hablar de... Porque me gusta mucho la comida, no voy a hablar de eso. Gracias. Entonces, ya entienden más o menos el principio. Las cartas eran de los apóstoles más para corregir. No tenían la Biblia como conocemos la Biblia ahora. Por 400 años la iglesia creció sin Biblia, solo la parte del Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento que usamos nosotros siempre contiene muchas cartas que escribieron los apóstoles a los líderes de la iglesia, a diferentes grupos para corregir, para enseñar y entonces usaron esas cartas, cambiaron entre grupos para entender más el camino de Jesús. Entonces esta carta era para una iglesia con problemas, una iglesia muy mezclada, una iglesia no solamente de judíos con tradición judía, sino iglesia de griegos y de personas aún no judías. Entonces es casi como nosotros, lo veo porque tenemos trasfondos diferentes. Algunos de nosotros venimos de familias no religiosas. Muchos tenemos raíces más en la iglesia católica. Algunos en iglesias pentecostales que expresan su fe bien y otras de iglesias que no son así. Entonces, somos diferentes. Entonces, podría surgir problemas entre nosotros según nuestro estilo de entendimiento. Y por eso tenemos cartas así, para entender lo que quiere Dios. Okay. Entonces, esta porción, vamos a leerlo juntos en la pantalla, pero también un principio de la vida cristiana, que no hablamos mucho de eso, vamos a tener una serie de lecciones acerca del Espíritu Santo. Pero algo muy distinto acerca de los cristianos es que cuando salió Jesús, dijo que iba a mandar el Espíritu Santo para vivir en nosotros. Y sus seguidores, nosotros, iban a ser los testigos de Jesús como Él. Pero eso no pasa porque somos buena gente o porque estudiamos mucho la palabra. Eso puede suceder solamente porque en el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre los discípulos y los entró para cambiarlos. Pensando en Pedro, por ejemplo, una persona muy emocional, que tenía mucho poder y potencial que Jesús vio, pero él no mostraba ese potencial hasta que después de Pentecostés, cuando entró el Espíritu Santo a él para darle el poder completo, y él predicó el primer mensaje y
miles de personas se convirtieron en ese momento por el poder del Espíritu Santo en él. Según la Biblia, según el cristianismo, cada uno de nosotros, cuando decidimos seguir a Cristo, Él nos también llena del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es como agente de Jesús, de Dios, que vive en nosotros, que nos da dirección, que nos cambia. Nos cambia no desde afuera, sino desde adentro. Es como una voz de conciencia a veces. Es una instrucción, un maestro que nos ayuda en entender todos los puntos o las experiencias y, ya entiendo. O aún en leer la Escritura, dice que el mismo Espíritu Santo nos ayuda en entender y interpretar lo que dice la Biblia para aplicarlo a nuestra vida. Entonces, eso mucho, pero confío mucho en ustedes, los que llevan también el mismo espíritu. Somos hermanos y hermanas, no importa la cultura, el lenguaje, no. Somos parte del mismo espíritu y confío que el Espíritu Santo en cada uno de ustedes que están siguiendo a Jesús pueden ver y entender también la Escritura. Entonces, por este lado, había muchos que querían solo seguir las reglas y para ellos la fe, la expresión de fe era caminar según las reglas, el legalismo. Pero también había otros que dijeron que soy libre en Cristo. Cristo me va. Pienso muchas veces en las películas donde la mafia o el mafia está allá para hacer una matanza. Y lo hacen en la noche, pero en la mañana siempre está en misa. Porque los italianos, sicilianos, así son. No, así no. Pero se piensa que ese es igual. No, yo puedo hacer lo que quiero. Porque ahí está la confesión. Puedo entrar, decirle al Padre, disculpe, pero maté a alguien anoche. Perdóneme. Oh, bueno, está bien, hijo. No, así no. Entonces, al otro lado, había personas expresando su libertad, pero en maneras dañosas, ¿no? Dañosas a ellos, pero también a la reputación de la nueva iglesia, al cuerpo de Cristo, a la hermandad que tenemos, personas que no están de acuerdo, otros que sí, ya puedo, bueno, sí, tengo el nombre de una prostituta que tienes que visitar. No, eso no. Entonces estaba tratando de corregir ese balance, equilibrio entre el legalismo, que Dios, gracias a Dios, Jesús nos libró de eso, pero también una vida tan floja que no refleja nada del amor, de la unidad, de la pureza de Dios, ni del cuerpo de Cristo. Pero eso si estamos guiados por el Espíritu Santo en nosotros, vamos a caminar el camino de Dios y no tanto ir para mí, porque crecí en una iglesia muy legalista, no aguanto el legalismo, no aguanto el legalismo, entonces. Pero he visto también el otro lado, que no puedo hacer, huyendo del legalismo, no puedo hacer lo que quiero. Tengo que, aquí dice, Cristo nos libera para hacer no para hacer lo que queremos hacer, sino para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, ¿cómo sabemos qué quiere Dios de nosotros? Bueno, hay mucho texto en el Nuevo Testamento y por eso los cristianos decimos siempre de la Biblia, porque todas las respuestas y la guianza es en la Biblia. Pero yo diría también que confiamos en el Espíritu Santo en nosotros, conocemos el Espíritu Santo en nosotros,
practicamos escuchando la voz del Espíritu Santo en nosotros, aún para ayudarnos en aplicar lo que dice la Biblia para saber cómo caminar. Ese camino es un camino estrecho, pero algo que me gusta enfatizar es el camino de la vida que cada uno que queremos tener. Es un camino rico de experiencia, rico de relaciones, rico de sentimiento. Ese es el camino que cada uno queremos. Pero muchas veces el enemigo y la cultura y todo nos desvía pensando que tal vez en más libertad voy a encontrar más vida. O que en más reglas, no sé cómo, pero en más reglas puedo encontrar más vida, puedo complacer más a Dios y no sentirme tan culpable siempre. Pero no, eso no es el camino. El camino es entender cómo es Jesús, diciendo la unidad entre nosotros es importante. ¿Cómo muestro mi fe? Amando a mi prójimo y amando a Dios. Eso es cómo. No tengo que. Otra cosa. Muy bien, gracias por. Siempre confío en ustedes y lo que ustedes piensan, porque creo que el Espíritu Santo está vivo en nosotros, no solamente los pastores, jamás. Todos nosotros somos el cuerpo de Cristo y todos tenemos algo que ofrecer uno al otro. Bueno, gracias a Dios por eso. Ok, entonces, dice que somos el Espíritu Santo, el templo, que nuestro cuerpo es como el templo del Espíritu Santo. Eso implica que todas las basílicas y las catedrales y las iglesias que vemos son edificios nada más. Somos la iglesia. Somos el cuerpo tuyo. Es el templo de Dios. Donde andamos, llevamos la iglesia con nosotros, el templo de Dios. Él quiere usar tus manos, tus pies, tu boca, tu abrazo, tu ayuda, tu servicio, para impactar el mundo. Ese es el plan de Dios. Está bien que estamos aquí, es bonito que estamos aquí para abrazarnos, para darnos más energía y enfoque para ir, pero la tarea en realidad es ser el templo de Dios a través de tu cuerpo, tu mente, tus manos, allá afuera, donde trabajan, donde los vecinos, con la familia. Ese es el plan de Dios para nosotros. Entonces somos el templo. Entonces el cuerpo, último punto, es que tu cuerpo es un regalo. Es un regalo de Dios. Es el contenedor del Espíritu Santo, pero también son los músculos, todo para Él. Más que eso, vale la pena cuidar al único cuerpo que tenemos. Entonces, también el ejercicio, la dieta, visitas al médico, hygiene, ¿cómo es? Higiene. Todo eso vale algo. Entonces, tengo que pay attention to, darme cuenta, hacerme caso a cómo comen, qué actividades, porque el cuerpo mío ya con 70 años está falling apart. Y como la columna y todos los abusos, fui al doctor para hablarle acerca de la columna. He recibido como inyecciones, como 3 veces ya. Y hablando con el médico, le dije que hace muchos años tuve un accidente en moto. Y puede ser que eso es el problema con la espalda mía. Y me dijo que no, es una vida completa de abuso. Es el problema. Entonces tengo que
que estar pero estoy en la edad ahora, la tercera edad, como dicen, ¿no? Que tengo que cuidar mucho a mi cuerpo. Y hay cosas que espero que en el pasado hubiera dado más atención a mi cuerpo. Entonces, los anhelos o los desafíos, también cuidar al cuerpo que Dios te ha dado. Algún día vamos a tener otro cuerpo nuevo, cuerpo espiritual, cuerpo, no puedo esperar ese tiempo, pero mientras estamos aquí, Dios quiere hacer su trabajo a través de nosotros. Entonces vale la pena reconocer que el cuerpo mío es el templo de Dios, entonces el templo del Espíritu Santo. Pero también es el único cuerpo que voy a tener y tengo que cuidarlo y hacer todo lo posible para seguir adelante, vivir más y poder hacer más para el reino de Dios y el Señor. Siempre participamos en la Santa Cena y ahí está, pero quería todo lo que hemos hablado, el punto clave es que Jesús, se murió en la crucifixión, pero también se resucitó con todo ese, el poder de la resurrección que es parte de nosotros. Todos tenemos hábitos, tal vez hábitos malos, y necesitamos poder para quebrar esos hábitos para vivir una vida más sana, más santa también. Entonces, creo que el poder de la resurrección es el poder que nos ofrece a través del Espíritu Santo. Entonces, vamos a celebrar recordando el sacrificio que hizo Jesús, y lo hizo en realidad para darnos vida cada día. Él quiere hacer eso y podemos experimentar esa vida a través de Él y nosotros. Entonces, pueden ir allá a recoger la copita allá. Como ya escucharon, el pan nos recuerda el cuerpo y el jugo nos recuerda la sangre, ¿verdad? Si usted ha prestado atención a lo que Pastor Brad nos compartió hoy, gracias Pastor Brad, usted y yo vamos a darnos cuenta de que un interés muy importante de Pablo en ayudarnos a entender esto es que este cuerpo que usted y yo, este sacrificio que usted y yo recordamos cuando tomamos el pan y el jugo, es parte del cuerpo en el cual usted y yo formamos y somos miembros, estamos unidos. Dice la Escritura que estamos adheridos al cuerpo de Cristo. Somos ahí injertados en Él. Así que cuando usted y yo estamos viviendo nuestra vida ahora en la fe, la estamos viviendo en el cuerpo de Cristo también. Así que cuando usted participa de este pan y de este juguito, no solamente recordamos el sacrificio de Jesús, sino que usted y yo también conmemoramos esta nueva vida que usted y yo tenemos y esta unidad que usted y yo tenemos en Cristo. Así que por favor hágalo, celébrelo hoy con esto en la mente, ¿sí? Puede participar del pan, del jugo, y hacemos una oración al final. Padre, te damos muchas gracias, porque si hay algo que debe primar en este día en nuestra mente y en nuestro corazón, es que tu sacrificio nos ha guiado a unidad. La muerte tuya en la cruz nos ha dado perdón, nos ha otorgado libertad del pecado, no para poder hacer lo que nos dé la gana de hacer, sino más al contrario, para amar al prójimo que está alrededor de nosotros como a nosotros mismos. Y solo nos falta, Señor, un momentito de abrir nuestros ojos después de esta oración y ver al frente, ver atrás, ver a un costado y al otro, y saber que cada una de las personas que está aquí son nuestro prójimo, que tú has entregado tu vida por todos nosotros. Y te pido, Señor, que nuestro corazón prime el entendimiento de que no usemos la libertad que tú nos has dado para lastimar al otro, ni para deshonrarlo, sino más al contrario, usemos la libertad que tú nos has dado para amar y edificar al otro.
Y cuando sea que nosotros debemos refrenarnos para hacer algo por amor al demás, al otro, sea lo que prime en nuestro corazón, impulsados por tu amor. Señor, te pido que bendigas a nuestra iglesia, que bendigas a este cuerpo hermoso y que bendigas también a todas las personas a las que estamos en contacto, Señor, y que tu gracia pueda usar nuestras vidas en favor de tu gloria. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén, amados. Que Dios los bendiga mucho.